Sí, aquí Capilla del Monte. Estamos acá sentados debajo de una guaribay, muy lindo. Está lleno de guaribay, acá el lecho del río Calabalumba. A lo mejor vos conocés la historia de Calabalumba. Es el nombre de una princesa comechingona de acá de la zona. Ahora no hay agua en el río, donde habitualmente, especialmente en la época de verano, se llena. Y dicen que hay una leyenda que dice que Calabalumba y Uritorco se enamoraron. Calabalumba era la hija del hechicero, que no quería que esté con Uritorco, pero ellos se amaron y se escaparon hacia el campo y les llegó el hechizo. Y en el hechizo él se transformó en el ser Uritorco y ella en el río Calabalumba, para estar siempre unidos por toda la eternidad. Esa es la historia de Uritorco y Calabalumba. Hay una canción muy linda de nuestro hermanito Hugo Bistolfi que la canta Jairo, si la puedes escuchar. Calabalumba y Uritorco habla sobre este río y sobre esta montaña donde nosotros estamos paraditos ahora. Quería hacer algunas reflexiones con vos, para dejártelas, para que por ahí podamos compartirlas en algún momento. Vos fíjate lo que pasa con el tema del llamado narcotráfico, o lo que se llama la guerra contra el narcotráfico. Esa llamada guerra contra el narcotráfico hace años que está perdida. Porque así como dicen los chinos, ¿no? Cuando uno combate el mal, lo engrandece, lo acrecienta, ¿no es cierto? Y vos fíjate todo lo que pasa, ¿no? Los millones de personas que viven a través del narcotráfico y a través de los que combaten al narcotráfico. Millones de personas concentradas en ese tema. Como si ese tema lo pudieran resolver los ejércitos. Como si ese tema, cuanto más ejércitos haya para combatir eso, irían a triunfar sobre eso. Lo que sucede es que las dos partes las generan las sociedades. Todo lo genera la sociedad, el mundo donde uno vive, genera determinado tipo de cosas. Y ese mismo tipo de cosas que las genera después, los mismos seres humanos las combaten. Esa llamada guerra, en relación, uno se tendría que preguntar, ¿por qué habrá tanta gente en el mundo que consume lo que los narcotraficantes venden, por ejemplo? ¿Cuál será el motivo? No, hagamos la guerra contra eso. Y es imposible, ¿no es cierto? Y a lo mejor no nos damos cuenta que el gran consumo se debe a la gran depresión que hay. Porque ¿qué es lo que más se vende? Los estimulantes. ¿Por qué se necesitan los estimulantes? Porque hay depresiones. Entonces millones de personas salen de la depresión y cambian el estado de conciencia a través del consumo de algún estimulante. Nadie se pregunta cuál es el origen de tanta depresión, de tanto sufrimiento del ser humano, sino que simplemente aparece el tema del combate. Entonces se combate al llamado narcotráfico, que son seres humanos vendiendo sustancias, y la guerra contra el narcotráfico, que son otros seres humanos combatiendo eso. La misma sociedad es la que genera las determinadas situaciones. Entonces, todo tipo de guerra hace que uno no pueda ponerse a comprender qué es lo que la sociedad está necesitando. Detrás de todo eso aparecen las políticas, los gobiernos que se compran, la llamada corrupción. Porque ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de la mayor venta del estimulante que más se vende en el mundo, hace que de repente esos seres humanos se pongan en una determinada situación muy fuerte mentalmente, con una gran verborragia y con una actitud un tanto omnipotente, heroica, podríamos llamar entre comillas lo heroico. Entonces, esos seres humanos se les cierra el corazón, no tienen sentimiento, no hay compasión.
Por eso quizás los millones de personas que en este momento están en las cárceles, en muchas cárceles del mundo, cometieron hechos que quizá lastimaron a muchas personas en pleno estado de inconsciencia y de omnipotencia, causado por el consumo de cierta sustancia, que de repente hace que a muchas personas se les cierre el corazón, no hay compasión. Entonces al no haber compasión no hay sentimiento. Entonces aparece, digamos, el apogeo del individualismo, del egoísmo, donde no hay conciencia de que vos y yo somos uno, sino que uno tiene que destruir al otro. Y vos fíjate qué es lo que pasa con la enfermedad plaga, con el cáncer. De pronto, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una guerra intercelular. Unas células que están en guerra y destruyen a otras. ¿Qué es una guerra? Fíjate en las guerras de Medio Oriente y de tantos lugares en el mundo. Seres humanos tratando de destruir a otros seres humanos. Es decir, células del mundo de la Tierra tratando de destruir a la otra. Es decir, no hay un concepto de unidad, sino que básicamente hay un concepto de destrucción, de destruir al otro. Y muchas veces en las guerras a los soldados se los estimulan, se les dan estimulantes directamente, para que se pongan más malitos o más paranoicos, por decirlo de alguna manera, que saquen esa cosa heroica. Por eso muchas de estas drogas se las llaman drogas heroicas, porque generan como una especie de heroísmo. El soldado que sale, ¿no?, con la ametralladora para adelante, heroicamente, por decirlo. Y todo eso sucede porque muchas veces hay un determinado nivel del estado de inconsciencia en esos estados, ¿no?, que hace que una de las cosas más fundamentales que pasan entre las sociedades del mundo es que la situación se pone desde el lado del incremento del egoísmo, ¿no? Todo nos tiende a que incrementar el egoísmo, incrementar la acumulación de tener, porque si no el otro puede llegar a tener más o me lo pueden quitar, ¿no? Entonces muchas veces, por más que tengamos poco, nos ponemos medio como egoístas, de no querer compartir nada. Ese es un estado de conciencia, que es lo que es el apogeo del mundo en este momento, donde todo nos indica, nos enseña a la división, al aislamiento, a la acumulación, al egoísmo entre los seres humanos. Y la contrapartida de eso muchas veces se da en el otro estado de conciencia, en el estado de conciencia de el compartir, del amor en acción podríamos llamarlo, ¿no? El amor en acción que tiene que ver con el compartir, con el dar. Porque vos fíjate que el gran problema del mundo es que más tenemos una tendencia más hacia el egoísmo, no al compartir. Porque si en el mundo los seres humanos pudieran compartir, no existirían los problemas que hay en el mundo, ¿no es cierto? Porque muchas veces vos pensás, esas personas que tienen tanto, 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 y que no lo quieren compartir porque supuestamente ya lo han ganado en buena ley, quizás puede ser que haya sido así. Pero el hecho de que haya una situación de acumulación por parte de unos genera una carencia por parte de otros. Y ahí aparece lo que se llama la injusticia. La injusticia cual, que uno tiene y el otro no tiene. Y uno puede decir, sí, pero este se lo ganó y el otro es un vago. Más allá de todo eso, todos los argumentos que se puedan generar para defender esa situación, si nosotros pudiéramos cambiar nuestro estado de conciencia hacia la posibilidad de poder compartir, las cosas cambiarían. Y eso se llama el amor en acción. Poner el amor en acción. Se llama la solidaridad. Vos fíjate lo que pasa, ¿no? De repente hay alguien que le pasa algo, o algún terremoto, alguna situación. Enseguida también hay gente muy solidaria, todos en general. Tienen buenos sentimientos.
Entonces aparece todo ese sentimiento, el compartir. Y por eso muchas veces pensamos que los grandes problemas que tiene el mundo se van a cambiar realmente. Tenemos fe que todo va a cambiar porque todo es como para ir aprendiendo. Va a haber un momento, que eso se llama la era de oro de la humanidad, que a lo mejor en este mismo instante sigue siendo, en algunos momentos, en algunos lugares. ¿Qué es la era de oro de la humanidad? La era de la solidaridad entre los seres humanos, el ser solidario. El ser humano realmente, el ser humano espiritual, pero espiritual solamente en el sentido de poder darme cuenta que vos y yo somos uno, que somos uno, eso es. Entonces, si yo te doy, me doy, y si me doy, te doy, porque esa es la manera de compartir. Y el mundo va cambiando, vos vas cambiando, yo voy cambiando, como dijo Mercedes, todo cambia. Bueno, te deseo que seas muy feliz. Un abrazo desde aquí, desde el lecho del río Calabalumba, que ahora no tiene agua, que tiene mucho silencio, muchos pájaros, mucha luz. Sé feliz, muy feliz. Gracias.